¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y antes de entrar en materia, como siempre, les invitamos a seguirnos en las redes sociales, @RectoradoULA, la cuenta oficial del Rectorado en Twitter, y @BonucciMario, la cuenta personal del rector Mario Bonucci. La semana comenzó, como es costumbre, con Consejo Universitario, una sesión que transcurrió sin sobresaltos y en donde, entre otros temas, se abordó lo vinculado con el comedor universitario, el cual, según se informó en esta sesión, tiene presupuesto hasta este martes. También se refirieron al corte del servicio de agua del edificio administrativo de la universidad. Pero escuchemos al rector Mario Bonucci, quien nos brinda todos los detalles sobre esta sesión del Consejo Universitario. El día de hoy nos enteramos, o yo me enteré, de una carta que en teoría envía Marjorie Cadena, directora de OPSU, en el que se nos asigna 15,9 millones de bolívares por insuficiencias presupuestarias. Pero además, como recordarán, sabrán que nos cortaron el agua, porque el gobierno no nos había dado el dinero para pagarla. Nos está llegando este dinero, el dinero ya ingresó a las arcas, entonces el Consejo Universitario discutió largamente qué hacer con el dinero, porque de agua debemos cerca de 6 millones y estamos recibiendo casi 16 millones, o sea que nos sobran unos 10 millones. Pero además al vicerrector administrativo le habían ofrecido que hoy llegaba dinero para el comedor y nos está comentando, yo lo comprobé con la analista nuestra, que están enviando para el comedor 15,7 millones de bolívares, que es la cuota aparte, es un pedacito que faltaba del mes de octubre, porque están enviando el dinero para el comedor por retazo, mensualmente. Ahora bien, estos 15,7 millones alcanzan para 5 días si es Mérida, o alcanzan para 3 días si se va a gastar en toda la universidad. Esa es la gran realidad. Y yo creo que eso lo debemos dejar bien claro. Y este Consejo Universitario, una propuesta del rector junto con Rubén Chacón, propuso y obtuvo 17 votos, que se pagara el agua y lo que sobrara se utilizara en el comedor. Esta propuesta, que yo creo que se inserta en lo que nosotros hemos pensado siempre, si desde el Consejo hemos exhortado a que se abran las clases, obviamente que tenemos que garantizar el comedor. Y con el poquito dinero que tenemos, pues nos garantizaremos 5 días, más 5 días, unos 10 días, pero por lo menos allí mientras llega dinero de crédito adicional. Pero también se propuso solicitar una reunión urgente con la Junta Directiva de Aguas de Mérida para ver de qué manera uno puede llegar a este pago, y se aprobó además que se le solicitara con carácter de urgencia una audiencia a la directora de OPSU para tratar el tema del comedor. Y por supuesto se acordó que el Consejo Universitario apruebe una campaña mediática en la que se le informe a toda la comunidad universitaria los difíciles problemas presupuestarios por los cuales estamos atravesando. Acaban ustedes de escuchar el informe del rector Mario Bonucci, quien brinda detalles acerca de lo que fue la sesión del Consejo Universitario de este lunes. Como ustedes pueden observar, nos encontramos en un escenario distinto. Estamos grabando en el Salón Fray Juan Ramos de Lora, también conocido como el Salón Rojo o Salón Rectoral, en el Rectorado de la Universidad de los Andes. En este mismo escenario se grabó hace 15 días, el martes de la semana anterior, una conversación entre el rector Mario Bonucci y el profesor Román Duque Corredor. Esto fue el día en el que le fue conferido el título de profesor honorario de la Universidad de los Andes. Al regreso, después de esta breve pausa que vamos a hacer, vamos a escuchar precisamente esta conversación entre el rector Mario Bonucci y el profesor Román Duque Corredor. Ya regresamos. Esta semana en Visión Universitaria les presentamos la conversación entre el rector Mario Bonucci y el doctor Román Duque Corredor. Esta conversación fue grabada en estos mismos espacios, el Salón Fray Juan Ramos de Lora de la Universidad de los Andes, el pasado 10 de noviembre, día en el que le fue conferido el título de profesor honorario al doctor Duque Corredor. En este segmento los van a escuchar conversando sobre la importancia
que reviste el título de profesor honorario, así como también sobre la importancia de la independencia de poderes, el rol de los egresados de la Universidad de los Andes y, por supuesto, la responsabilidad del Poder Judicial en los tiempos actuales en Venezuela. Adelante. Un saludo muy cordial a nuestro entrevistado o a nuestro compañero de programa en el día de hoy, el doctor Román Duque Corredor, quien tiene una dilatada trayectoria en el campo jurídico en nuestro país, asesor de muchísimas instancias, pero además asesor de muchas autoridades de la Universidad de los Andes. Fue, digamos, condecorado con el título doctor honoris causa en el año 2005 y el día de hoy en que estamos grabando este espacio se le ha conferido el título de profesor honorario de la Universidad de los Andes. Preguntarán ustedes, ¿qué diferencia hay entre un doctorado y un profesor honorario? Un doctorado honoris causa es un doctor por causa de honor. Un profesor honorario, además de reconocer en él méritos y hacer un reconocimiento de honor, lo compromete con la universidad, puesto que incluso adquiere el estatus de poder votar en las asambleas, y yo creo que eso lo hace, digamos, más comprometedor que un doctorado honoris causa, pero nos llena de mucha satisfacción. Un merideño, hijo de esta tierra, hijo de esta universidad. Este espacio lo estamos desarrollando en el Salón Rojo de la Universidad de los Andes y bueno, por supuesto, vemos otra vez en el centro de la mesa otra de las estatuillas que Carraciolo Parra y Olmedo obsequió a la Universidad de los Andes en 1895. O sea, estamos hablando entonces de un espacio que tiene mucha significación para nosotros. Doctor, bienvenido a la Universidad de los Andes, bienvenido a Mérida, a su ciudad. Si consideramos la expresión de Mariano Picón Sala, que Mérida es una universidad con una ciudad por dentro. En primer lugar, mi primera palabra tiene que ser para expresar mi sentimiento de satisfacción de encontrarme en un recinto tan augusto como es la Universidad de los Andes y en su salón rectoral, y además lo grato que estar en tu compañía, porque simplemente por ti, siempre está guardado por ti el mejor de los reconocimientos y admiración como persona universitaria, como rector. Y luego esa palabra tuya introductoria, pues de verdad, es bueno que los televidentes lo sepan, que esto es un honor, pero es más que un honor, un compromiso. Porque entra uno en la comunidad universitaria, miembro del claustro, ya con poderes de elegir autoridades. Es decir, que una responsabilidad que uno tiene que ejercer con ponderación y con un criterio de corrección. Bueno, ciertamente que las universidades, y esta en particular, como decía mi padre, es una atalaya, la verdad. Son centinelas frente al oscurantismo que pretende ver a la educación como enemigo de la sociedad, del Estado y de los gobiernos. Y ciertamente que por eso la universidad hoy día, como espacio de la libre discusión y debate, son mal vistos por gobiernos para quien el debate y la libre discusión son malas palabras, son ofensas. Por eso la Universidad de los Andes siempre se va a empinar, como sus montañas o como dice su himno, siempre será altiva, porque tiene que exhibir, tiene que demostrar, tiene historia de defensa de los valores republicanos, democráticos, sobre todo a partir del año 1958, y durante toda esta época contemporánea, pues ha sido una de las instituciones mayormente reconocidas, no nacionalmente solo, sino internacionalmente. Yo he recibido en la Universidad de los Andes en Latinoamérica y en España reconocimiento de profesores visitantes que han venido, o por algo muy importante, por el reconocimiento que le han hecho a los alumnos egresados de esta universidad, que van a hacer cursos de posgrado, que son profesores. Yo me conseguí en la Universidad de Salamanca, en España, 2 alumnos egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de quien me dijo el coordinador de posgrado que eran sus mejores estudiantes. Y que yo le dije, lo único que le pido es que por lo mejores no lo retenga, sino que lo devuelva a la Universidad de los Andes, porque ese capital que se ha empleado, y además esos son recursos naturales que no pueden agotarse en el exterior, sino que hay que aprovecharlo en el país. Así es, doctor. Mire, usted ha tenido, y lo conozco porque cada vez que hay algún asunto de trascendencia o de impacto nacional, siempre surge la opinión
del doctor Román Duque Corredor. Siempre es una opinión buscada y apreciada. Hemos tratado en estos programas de Visión Universitaria el tema de las crisis agroalimentaria, crisis hasta en la religión, crisis en los sistemas de seguridad, en estos planes de defensa. Quisiéramos hablar hoy de la crisis en el sistema judicial. Reciente vimos en un canal internacional las declaraciones de un fiscal que huye del país y que fue quien llevó a cabo la acusación contra Leopoldo López, un dirigente político. Pero además hemos visto algunas acusaciones contra el sistema judicial, pero también hemos visto defensas por parte del gobierno. Quisiéramos hacerle una pregunta. ¿Hay crisis en el Poder Judicial y cómo se definiría esa crisis según lo que usted ha podido apreciar? En primer lugar, hay una definición muy importante. Venezuela en el año 99 adoptó, y así lo aprobó el pueblo, el modelo político, jurídico del Estado democrático y social de derecho, que implica que todos los poderes públicos deben respetar la Constitución y además, fundamentalmente, tener un mayor respeto por los derechos humanos. Eso implica que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo y el Judicial cumplan sus funciones. En Venezuela, el poder está distribuido en 3 ramas que deben funcionar independiente y autónomamente. Pero de esas 3 ramas, el Poder Judicial tiene una responsabilidad tremenda. Una responsabilidad de la cual depende que ese modelo de Estado funcione, como es el de controlar la arbitrariedad, controlar la ilegitimidad y las violaciones de la Constitución. Cuando el Poder Judicial, en lugar de ejercer ese papel o esa función, se convierte en un instrumento de los otros poderes, evidentemente que el Poder Judicial está en crisis. Y la primera nota que puede decirse en Venezuela, y lo dicen los organismos internacionales que han hecho estudios sobre el sistema de justicia en Venezuela, entre otros la misma OEA, el Centro de Estudios de Justicia de la OEA que está en Chile, entre otros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas que está en Ginebra, Human Rights Watch, que es una asociación gubernamental muy acreditada, que han dicho que Venezuela, la justicia, es una justicia endeble, una justicia subordinada y sometida a unos parámetros, no solamente políticos de subordinación, sino unos parámetros ideológicos, que hace que los jueces pierdan la libertad de criterio y la libertad de apreciación del derecho, y que por lo tanto eso socava las bases del Poder Judicial, que se basa en su independencia. Un Poder Judicial que puede decirse, del cual se puede decir que es un poder subordinado y sometido, un poder que está en crisis. ¿En qué consiste la crisis? Vamos a ver algunos datos estadísticos. Según un estudio de la Universidad Católica, confirmado por el estudio de la Universidad Metropolitana, el 84% de los venezolanos consultados consideran que uno de los poderes más de menor credibilidad es el Poder Judicial. 84%. Otro, un 74% considera que uno de los poderes más corruptos, junto con la administración pública y los militares, es el Poder Judicial. Y otro considera, en un 90%, que el Poder Judicial en Venezuela está totalmente intervenido y hay una severa interferencia por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, que hasta el punto no son sino simples amanuenses de las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Tú has dicho algo que vale la pena señalar, independientemente de quién haya dicho esa declaración o quién ha hecho la denuncia. Pero lo cierto es que un fiscal del Ministerio Público, que ha tenido en su cargo los mayores problemas de orden jurídico y penal en Venezuela, como este fiscal de la acusación de Leopoldo López, que admite y confiese que él falseó la prueba para que fuera condenado Leopoldo López, porque tanto el presidente Maduro como el presidente del Poder Legislativo lo habían instruido que había que condenar a Leopoldo López como fuera. Puede ser que incurra una responsabilidad grave, porque nadie puede excusarse en la obediencia legítima, pero lo cierto es que es una denuncia muy grave. Lo menos que puede hacer un Estado que funcione es abrir una averiguación para ver si el presidente o el presidente del Poder Legislativo está interfiriendo o no al Poder Judicial. Y en todo caso, en un país donde se cumpla la ley y la Constitución se respete, el fiscal, o en este caso la fiscal general de la República, debe haber puesto su cargo a la orden, porque nadie puede pensar que ese fiscal está procediendo independientemente fuera del conocimiento y el control que tiene la fiscal. Hay crisis, el Poder Judicial, uno,
porque ciertamente él no cumple su función de controlar la arbitrariedad. 2, porque los jueces en gran parte por el temor que tiene o la intimidación que están subordinados y sometidos. Y 3, porque el Poder Judicial, en casos muy lamentables, funciona como una suerte de verdugo. Yo he dicho una frase que a algunos les parece exagerada, pero yo digo que los jueces han cambiado la toga por la capucha del verdugo y la avanza de la justicia por el hacha del ajusticiamiento de los verdugos. Porque ciertamente uno oye unas declaraciones del presidente y al momento sale una orden de captura contra una persona, o el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dice que fulano está el de ser condenado y a los pocos días sale quien ha señalado como delincuente condenado. De manera que si hay una crisis del Poder Judicial en cuanto a su operatividad, en cuanto a su honestidad, en cuanto a su eficiencia. Otra cosa que vale la pena señalar, y que eso es un dato importante: el 88% de los jueces en Venezuela son jueces provisorios, que según sentencia de la Sala Constitucional no están amparados por el Código de Ética del juez y la jueza venezolano, que le da estabilidad. Y por lo tanto son removidos sin mayor trámite, sin un procedimiento previo. ¿Por qué razón no se han producido concursos en el Poder Judicial? Hasta el año 2002 existieron concursos de oposición. Hay una razón histórica, porque después la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia lo eliminó, porque los que llevaban un poco la bendición del gobierno del partido oficial no ganaban. Y en algunos casos, 3 casos, uno del Táchira, no me recuerdo si otro en Carabobo y otro, no sé si en Anzoátegui, ganaron porque los jurados eran independientes. 3 abogados calificados, profesores universitarios, y no ganaron los que venían con el aval del gobierno regional o del partido oficial. Y eso planteó un problema de crítica a la entonces Comisión de Justicia y luego al Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión de suspender los concursos. Sin embargo, está vigente la norma de evaluación para ingreso de concursos de oposición y de ascenso, todavía está vigente. Ahora fíjese, tomando en cuenta el sentido pedagógico que debe tener todos estos programas, y que estoy convencido que muchas de las personas que nos miran, o entre ellos, hay personas del oficialismo que deben estar pensando, estoy actuando como abogado del diablo, por supuesto, frente a la tesis de la concepción de la crisis, deben estar pensando, pero si ganó un presidente con una forma de ver el mundo, ¿por qué ha de extrañarse que los poderes se subordinen al poder ejecutivo? O sea, ¿qué respuesta le daríamos a esas personas que dentro de su postura ideológica, respetable por cierto, estarían pensando de esa manera? Yo le diría que esa forma de concebir el Estado y los poderes públicos, que según su ideología es el que debería existir en Venezuela, no es el que existe. Porque desde el año 99 el pueblo venezolano aprobó una constitución donde ese modelo de Estado no existe, sino que dijo el Estado democrático, social y de derecho, orientado por entre los valores superiores de la libertad, la democracia y el pluralismo, y el respeto a los derechos humanos, y cuya base es la separación, independencia de todos los poderes públicos. De manera que yo le diría, con todo respeto, yo considero que su pensamiento no está reflejado en la Constitución. Yo no sé quién lo traicionó cuando le dijo a usted que ese era el modelo de Estado y después en la Constitución no lo consagró. Pero lo más importante es que el pueblo rechazó ese modelo de Estado único, concentrado, unidireccional. En el año 2007. En el año 1999, y luego, cuando en el año 2007 pretendió hacerse una reforma de la Constitución para cambiar ese modelo de Estado por del Estado omnímodo, del Estado controlador, o que eliminaba la separación de los poderes y lo sustituía por un eufemismo llamado colaboración de los poderes, el pueblo venezolano rechazó la enmienda. Rechazó, entre otras cosas, el modelo de ese Estado concentrado y omnímodo, rechazó incluso la definición de ese Estado de socialista, mantuvo la definición de Estado democrático, social y de derecho pluralista. De manera que es el pueblo venezolano el que le ha dicho al mundo y le ha dicho a la sociedad cómo debe actuar el Poder Judicial frente a lo que es un modelo que puede ser el que
se refleja en esa ideología, pero que no es el que está plasmado en la Constitución. Así es, yo estoy totalmente convencido y de acuerdo con usted. Hago la aclaratoria porque, bueno, creo que toda la comunidad pedagógicamente debe internalizar el porqué, la importancia de la existencia de 3 poderes independientes. Les recordamos que están ustedes en sintonía de Visión Universitaria, el programa informativo del Rectorado de la Universidad de los Andes. En esta ocasión les estamos presentando la conversación entre el rector Mario Bonucci y el doctor Román Duque Corredor, grabada en estos mismos espacios, en el Salón Fray Juan Ramos de Lora de la Universidad de los Andes. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Muchas gracias por continuar allí. Les estamos presentando la conversación sostenida entre el rector de la universidad, el profesor Mario Bonucci, y el doctor Román Duque Corredor, grabada en este salón, en el Salón Fray Juan Ramos de Lora de la Universidad de los Andes. En este segmento, ellos van a conversar sobre la importancia de la tarea de la Universidad de los Andes para contribuir en el desarrollo del país, así como también, por supuesto, sobre la trascendencia de la autonomía universitaria. Continúen ustedes disfrutando la entrevista. Ahora bien, habidas cuentas, ya hemos perfilado que efectivamente se produce una crisis en el Poder Judicial desde la universidad. ¿Cómo nosotros coadyuvar? O sea, ¿cómo nosotros colaborar para tratar de disminuir esa crisis? Habidas cuentas que tenemos una facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y que formamos a esos hombres, a esas mujeres que finalmente van a ser fiscales, jueces, van a ser miembros de ese Poder Judicial. ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que vale la pena recordar que la Constitución establece como uno de los elementos de la carrera judicial la especialización y la idoneidad de los jueces. Y menciona a las universidades cuando se refiere a las competencias de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cuanto a la capacitación y la formación de los jueces. Las universidades, pienso, mediante cursos de diplomado de especialización en relación a la formación de los jueces, cómo argumentar frente a un caso para elaborar una sentencia, cómo debe ser la estructura de una sentencia, las reglas de interpretación de la ley en los casos de oscuridad o de lagunas legales, qué hacer cuando hay confrontación en varias normas jurídicas, cuando una ley se opone a la Constitución, ¿qué hace un juez para resolver un problema? Que tiene que resolverlo, no puede negar la justicia, en fin. Y por otro lado, la deontología judicial, la disciplina y los deberes éticos de los jueces. Yo creo que forman parte de un pensum que las universidades podrían ir esbozando y diseñando dentro de su currículo universitario, la formación de los jueces. Hay experiencia en otros países de universidades que tienen magistratura, magíster en materia de formación de los jueces o especialización. Por lo menos yo comenzaría con cursos de diplomado, pero temo, rector, y se lo tengo que decir con mucha pena, que los jueces no le van a dar permiso y le van a dar miedo de ir a esos cursos. Pero por lo menos démoslo a los abogados, porque tarde o temprano este país va a volver a aplicarse a la Constitución y va a haber concursos para jueces. Y ya tenemos entonces preparados a los abogados que van a ser jueces. Y voy a decirles lo siguiente. Próximamente va a aprobar la Asamblea Nacional la reforma del Código de Procedimiento Civil, donde se instaura para todas las causas civiles el juicio oral. Pero en ninguna parte, ni en el proyecto, se establece un régimen de transición para preparar a los jueces, que hasta ahora han venido manejando el proceso escrito, pero que no manejan la verbalidad y el manejo del auditorio, el control de una escena, la psicología del testigo, cómo la manejan en público, cómo el juez en público debe comportarse como director y no como una parte del proceso. Y por otro lado, los abogados que tienen que argumentar oralmente. Hasta ahora pues se va a aprobar un código sin que se hubiera previsto cuáles son ni la infraestructura ni los medios tecnológicos, porque se dice, por ejemplo, y fíjate esto, que el juez debe presenciar todas las pruebas, pero si el juez está al medio y la prueba se va a practicar en el morro o en acequia, supongo, podría utilizar los medios modernos para transmitir
tecnológicos para transmitir de la prueba al tribunal. Y eso no está prohibiendo. Entonces, yo considero que en la universidad es otro del aspecto que es la informática jurídica. Aquí hubo experiencias en eso también hace tiempo. En el entonces se llamaba Centro de Jurisprudencia, cuando ni siquiera alguien pensaba en informática jurídica, ni se hablaba de correos electrónicos, ni se hablaba de la prueba de los emails, ni los documentos informáticos como prueba. Aquí se trajo a un chileno, si mal no recuerdo, que hablara un poco de la prueba electrónica en los cursos de verano que en aquella época, no me recuerdo si el decano era el doctor Ramón Vicente Casanova, no me acuerdo, o el doctor Luis González Berti, se daban aquí cursos de verano que yo pienso que podían ensayarse un poco de nuevo esa experiencia. Que ahorita lo están haciendo los colegios de abogados. Yo le quiero confesar algo, doctor. Yo después de viejo estudié Derecho, porque me llamó la atención la oralidad en el juicio penal. Lo curioso es que después que estudié Derecho me di cuenta que habían áreas del derecho más interesantes que el derecho penal. No puedo concluir este espacio, este segmento, sin hacer referencia a lo que le es propio a una institución y que define a una universidad, que es su autonomía. Y cómo la Asamblea Nacional, el 3 de noviembre, emitió un decreto en contra de nuestras universidades, que cuando uno lee este decreto, uno al principio se refiere a las universidades autónomas, después se refiere a 10 universidades, o sea, mezclan experimentales con autónomas, olvidan que hay universidades oficialistas donde el gobierno nombra a su rector que están paralizadas. Francisco de Miranda, Rómulo Gallego, o la UNEYES en San Carlos. Nos gustaría, porque lo oímos en el aula magna, en el conferimiento del título de profesor honorario, ¿cuál es su postura como universitario, como ciudadano, como jurista, como un hombre que ha pertenecido a la magistratura? ¿Cuál es su postura? No solamente frente a la Asamblea Nacional, sino frente a todos aquellos organismos o intentos de este gobierno de acabar, repito, con lo que define una universidad. Primer término que yo creo que a los televidentes les puede interesar, desde el punto de vista informativo y pedagógico, cuál es la naturaleza de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria está consagrada como una garantía constitucional y por ser referida a las universidades es una garantía constitucional e institucional. Hay dos tipos de garantías, las que se le reconoce a las personas naturales y a las instituciones. Por ejemplo, a los sindicatos se les reconoce garantías institucionales. A la familia se le reconoce garantías institucionales, ¿no? Bueno, a las universidades, afortunadamente, el año 99, por influencia, ciertamente, de los universitarios, se elevó lo que era nada más una norma legal, que estaba en la ley de universidades, a una norma constitucional, pero con la circunstancia que ¿dónde está la autonomía universitaria? En el título que se llama Derechos Culturales y Educativos. Pero fíjese, es importante señalar aquí para que quienes nos escuchan, pues, de manera pedagógica, vean, el artículo 109 inicia que se reconoce la autonomía, se reconoce. No es que el Estado, el gobierno o partido político otorga autonomía, no. La reconoce porque es fundamental. Sí, porque históricamente, para cuando se aprueba la Constitución del 99 en la universidad, con anterioridad, desde el año 1959, eran autónomas. Es decir, que la Constitución del 99 no le dio autonomía a la universidad, se limitó a reconocer algo que ya existía. Pero para reforzar la autonomía universitaria, ya no como un privilegio o una simple prerrogativa, sino como una garantía de un derecho constitucional, lo elevó al capítulo y al título de derechos fundamentales. Y eso es importante, se trata de un derecho fundamental reconocido en una institución. Así como al Parlamento se le reconoce la inmunidad parlamentaria para proteger más que los diputados a la libertad de discusión, de autonomía del Parlamento, para proteger la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la Constitución le otorga a la universidad la autonomía que implica, por supuesto, un autogobierno, una autoadministración, pero fundamentalmente la dirección y gobierno de los asuntos universitarios. Y por supuesto, para que sea un límite frente a las facultades
que tiene el Estado y el Poder Ejecutivo de orientar la educación. Es decir, que la autonomía es un límite al poder del Estado como rector y director de la política de educación superior en el país. Como ciudadano, yo creo que cualquier ciudadano, padre de familia o común o de a pie, le debe preocupar que las universidades vayan todas por un mismo camino, de manera que no pueda haber la competencia propia de una universidad donde se forman los futuros profesionales dirigentes del país, y la experiencia demuestra que donde solamente hay un pensamiento, ni hay verdadera obra científica, ni hay obras literarias, ni hay propiamente inventos, sino que todos son instrucciones que se dan y no fruto de la iniciativa y la creatividad. Por lo tanto, que el ciudadano le debe preocupar que el gobierno mate la iniciativa y la creatividad al exterminar lo que es el centro propio de la libertad de creación, como es la universidad. Como universitario, por supuesto que me responsabiliza ahora, como miembro de esta comunidad universitaria y de otras a las cuales pertenezco, a estar en primera fila en la defensa de la autonomía universitaria. De esta manera llegamos al final de Visión Universitaria por el día de hoy. Les recordamos que les presentamos hoy la conversación entre el rector Mario Bonucci y el doctor Román Duque Corredor, grabada acá en el Salón Fray Juan Ramos de Lora de la Universidad de los Andes el pasado martes 10 de noviembre, día en el que le fue conferido al doctor Duque Corredor el título de profesor honorario de la Universidad de los Andes. Trabajamos para todos ustedes el equipo de ULA TV, Mari Fátima Rivas en la producción, todos bajo la dirección de la Dirección General de Medios de la Universidad de los Andes. Habló para ustedes Nelson Espinosa y como siempre los dejamos con visión en positivo. Esta semana se va a abordar un tema que absolutamente a todos en este momento nos influye: las colas. Y es que la mayor parte de los venezolanos están pasando buen tiempo de la semana haciendo cola para adquirir los productos básicos. Vamos a ver esta entrevista, este trabajo en donde se aborda desde el punto de vista sociológico la manera como esta situación está impactando en cada uno de los ciudadanos. Amigos, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima semana. La mayoría de los venezolanos se han visto en la penosa situación de hacer colas. Los economistas destacan que se originan por la no disponibilidad de productos de manera permanente en los anaqueles. Y ello a su vez se debe a tres causas estructurales: el control de precios, la política de expropiaciones que originó la pérdida de la capacidad productiva y la carencia de dólares para las importaciones. Pero veamos cómo las colas afectan social y psicológicamente. Hay un principio de realidad. A nosotros se nos está imponiendo una situación, no la hemos escogido. No forma parte de una elección libre. Por otro lado, al lado de esa imposición, hay controles que nos reprimen. Frente a esa situación de ese principio de realidad, no hemos tenido otro remedio que reducir nuestro principio del placer. Pero una persona que pasa 3, 4 horas haciendo cola para comprar un pollo, uno ve que sale con una sonrisa, como que si fuese feliz, y uno le pregunta y me dice: ¡ay, compré un pollo barato! En realidad, primero, no se trata de una felicidad auténtica. Es una emoción que consiste básicamente que esa persona ha logrado superar una desgracia. Lo otro es que sencillamente esa persona de alguna manera está como valorando el esfuerzo que ha tenido. Las reacciones de la gente en las colas en ocasiones van a los extremos, pasando por la rabia o la pasividad total. Esa supuesta, digamos, actitud pasiva es una reacción. Lo que está es anulando una incertidumbre. Por ejemplo, yo vi una señora que me decía en una cola: a mí se me perjudicaron las ganas y la voluntad. Pues sencillamente siente que hay una gran distancia entre su deseo y la posibilidad de alcanzar realmente lo que quiere. Por lo tanto, digamos, esa actitud es una actitud, si se quiere, una actitud sana,
De lo contrario, lógicamente podría tener reacciones que fuesen desviadas, reacciones perturbadoras. No nos debe extrañar que haya personas, cantidad de personas que se turban, que se tornan incluso violentas en las colas, no porque realmente tienen tendencias, digamos, de desequilibrio mental o porque tengan tendencias delictivas, sino sencillamente es una reacción normal de personas que no toleran una situación anormal. El nuevo paisaje urbano tiene graves consecuencias para el venezolano. Empezamos a reducir nuestro ancho de banda mental. ¿Qué significa esto? Que empezamos a pensar como entubadamente, como en un túnel, filtrando el pensamiento. ¿En qué piensa una persona que tiene hambre? Solamente piensa en comer, en comida. Ya de alguna manera no se echa mano de los recursos, de las estrategias para motivar un cambio. Esto lo han utilizado otros países justamente como una forma de no movilizar a la gente, de dejar a la gente solamente pensando en una sola cosa y dejando que el tiempo la limite, porque ese es otro problema. Aquí se pierde un tiempo de productividad, un tiempo útil muy grande, y mientras una persona está haciendo la cola no está pensando en organizarse para hacer una protesta. Eso es evidente. La dimensión de la realidad ya no admite justificaciones. Hay personas que han sido afectas a esta situación, a este régimen, pero ya no encuentran argumentos para poder defender una situación como esta y están cayendo en una cosa que se llama sana desilusión. O sea, la realidad es más fuerte que los ideales, que la ideología. ¿Qué le queda al ciudadano por hacer? Que se informe, que mantenga la cordura. Sabemos lo que está ocurriendo. Necesitamos, lógicamente, tratar de comprender la situación y el entorno en el cual nos encontramos nosotros. Yo creo que la realidad es fuerte y la realidad es la que va a devolvernos a nosotros a colocarnos en nuestro sitio. Y estamos como a la expectativa. Estamos que sencillamente creyendo que todo esto tiene un límite y el límite no está lejos.